Lo dijo en la primera hora. Avanzamos en nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, cerrando la presente semana de trabajo en este viernes 1 de septiembre del año 2023. Esta semana ha sido una semana controversial, polémica desde el punto de vista institucional, una especie de choque de trenes entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Presidencia de la República y la Fiscalía General del Estado. De hecho, hace 2 días, la fiscal Diana Salazar, en la cuenta institucional de la Fiscalía, aparece en un video en donde anuncia públicamente y le pide a la Corte que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de obstrucción a la justicia en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, del vocal Juan José Morillo, de la vocal Maribel Barreno y de otras autoridades del Consejo de la Judicatura. Este tema, este caso, se suma a otro que ha venido sustanciando, procesando la Fiscalía y que tiene que ver con tráfico de influencias a partir de la difusión de un audio en donde se escucha al vocal Juan José Morillo aparentemente ejerciendo algún tipo de presión para que el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha el año anterior emita un fallo que le permita o le hubiese permitido a Guadalupe Llori recuperar su condición de presidenta de la Asamblea Nacional. De esto y más vamos a conversar con el doctor Christopher Gallegos. Él es abogado y actualmente patrocina la defensa de la vocal del Consejo de la Judicatura, Ruth Maribel Barreno. Doctor Gallegos, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio, muchas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia. Para mí siempre un gusto estar acá. Gracias, doctor. A ver, son 2 procesos que está enfrentando la doctora Barreno. En efecto, estimado Fabricio, miren, primero quiero empezar indicando que hemos decidido de alguna forma salir a los medios de comunicación, a pesar de que yo soy partidario de mantenerme al margen, de no crear escenarios propicios para ese juicio paralelo, ese juicio mediático. Hemos decidido salir, decía, frente a la campaña de desinformación que ha existido precisamente en contra del Consejo de la Judicatura y puntualmente en contra de la doctora Maribel Barreno Belín, quien es mi representada en los procesos de Fiscalía General del Estado. Mire, Fabricio, es tremendamente preocupante. Usted señalaba algo importantísimo, un choque de trenes, el presidente del Consejo de la Judicatura por un lado, el presidente de la Corte Nacional por otro, la fiscal general por otro. Yo creo que debe haber de alguna forma responsabilidad para actuar, Fabricio. No se puede vender o manipular la información. Se está de alguna forma martirizando, se está de alguna forma victimizando a un juez que ha sido separado de la carrera jurisdiccional porque ha cometido una infracción, y se está mezclando ese hecho con los hechos que tienen que ver con la sustanciación de los procesos penales de los vocales del Consejo de la Judicatura, que necesariamente tienen que seguirse por cuerda separada, Fabricio. Consecuentemente, a mí me parece que es un acto de irresponsabilidad lo que ha sucedido, las declaraciones de estas misivas que ni siquiera son unánimes, que penosamente hemos visto y hemos avisorado en estos días. Vamos desmenuzando y le propongo justamente al doctor los 2 procesos que está señalando. Y empecemos por tal vez lo más reciente. ¿A qué tema de obstrucción de la justicia se refiere la fiscal Salazar por el cual está pidiendo fecha y hora a la Corte para la audiencia de formulación de cargos? Mire, el fundamento fáctico de ese proceso, Fabricio, descansa sobre motivaciones que yo considero son eminentemente políticas, motivaciones que considero son eminentemente protervas, estimado Fabricio, y audiencia como tal. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se desvincula de la carrera jurisdiccional al juez Macías, inmediatamente Fiscalía General del Estado sale como en un intento de defensa, con una respuesta de carácter institucional, a solicitar día y hora para formular cargos en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura que conocieron en un proceso de naturaleza distinta una presunta infracción cometida por este juez. Consecuentemente, Fabricio, lo que está sucediendo en la causa es que Fiscalía General del Estado está reaccionando a pretensiones o a intereses que no necesariamente obedecen a la búsqueda de la verdad, porque eso es lo que se pretende con un proceso penal. Acá no se está buscando la verdad, se está buscando presionar al Consejo de la Judicatura, se está buscando intimidar a los miembros del Consejo de la Judicatura a consecuencia de que han desvinculado de la carrera judicial a un juez que no sé por qué razón Fiscalía lo tiene mucha empatía como tal.
Consecuentemente, esto es preocupante, Fabricio, porque no solo es este proceso, también hay otro proceso en el que Fiscalía ha venido de alguna forma llevándolo al apuro, ha venido de alguna forma manipulando las acciones y los tiempos precisamente para el ejercicio de la defensa de una manera absolutamente extraña. Consecuentemente, esta circunstancia, Fabricio, nos preocupa. Nosotros somos respetuosos del derecho, respetuosos de las autoridades, y lo que exigimos es precisamente respeto. Respeto, si no a los sujetos procesales, respeto al Estado de Derecho. No puede ser posible que se saque de contexto el contenido de los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial y se quiera interpretar de manera antojadiza para convertir en mártir o víctima a un personaje que ha cometido una infracción administrativa. Pero ¿cuál fue el papel de la doctora Maribel Barreno durante aquella sesión en la que fue sancionado con la destitución el juez Walter Sando Macías en el Consejo de la Judicatura? Eso es lo más asombroso, estimado Fabricio. Mire, el papel de la doctora Barreno ha sido emitir un voto de abstención, es decir, no falló a favor de la destitución ni falló en contra, se abstuvo. ¿Y por qué viene esta abstención? Porque para abstenerse uno necesita fundamentar la abstención en determinadas causales. Precisamente porque este juez, el señor Macías, está conociendo y estaba sustanciando el proceso penal por tráfico de influencias, por presunto delito de tráfico de influencias, en contra de la doctora Barreno. Consecuentemente, la doctora Barreno, avisorando que podría haber una alegación de conflicto de intereses o de una alegación que tenga que ver con haber comprometido la imparcialidad, decide abstenerse. Es decir, el juez Macías no se va a la casa por el voto de la doctora Barreno. Y sin embargo, Fabricio, fíjese usted, a pesar de que la doctora Barreno actúa con absoluta responsabilidad en el marco de sus competencias y sus funciones, anclando sus decisiones a principios éticos, no obtiene exactamente lo mismo del otro lado. El juez Macías también debería excusarse de la causa, porque claro, como él mismo lo ha manifestado, la doctora Barreno, entre comillas, tendría una circunstancia personal con él. Si él manifiesta esto, ¿no le parece a usted que el tema de la animadversión o el conflicto de intereses tiene que ser un tema de doble vía? Y sin perjuicio de aquello, el juez Macías, insisto, ha permanecido en la causa. Deliberadamente, Fiscalía ha querido hacer que permanezca en la causa. Insisto, no sé con qué tipo de motivaciones, Fabricio, porque ese proceso por tráfico de influencias es un proceso absolutamente hueco. O sea, la diferencia hubiese estado si la doctora Barreno, a sabiendas de que el juez Macías le estaba procesando penalmente, hubiese votado a favor de su destitución. Eso hubiese sido otro escenario. Por supuesto, hubiese sido un escenario absolutamente distinto. Fiscalía hubiese podido intervenir incluso ahí. Había un informe incluso que recomendaba que la doctora Barreno no vote ni a favor ni en contra en las decisiones de los procesos administrativos disciplinarios del juez Macías. Y así lo ha hecho. Sin embargo, insisto, de una manera bastante extraña, el juez Macías en el proceso penal en donde está procesada la doctora Barreno no ha hecho lo mismo. Es decir, a pesar de que está comprometida su imparcialidad por este tipo de circunstancias de juego cruzado de lado y lado, jurisdiccional y administrativamente hablando, no sabemos por qué razón decide de alguna forma arraigarse a ese proceso. No entendemos cuál es la pretensión de Fiscalía General del Estado de que sea él y nadie más que él el que resuelve esa causa. Acá no se pueden resolver los procesos de acuerdo a la empatía o a la simpatía que yo tengo con determinado juez o con determinado sujeto procesal. Tiene que resolverse conforme a derecho y penosamente. En este caso y en el caso de obstrucción no existe como tal el respeto del Estado de Derecho, Fabricio. El tema es que, la Fiscalía inicia este procesamiento por presunta obstrucción a la justicia. Pero yo le pregunto, ¿eso se puede atar a una sanción netamente administrativa? O sea, puede ser que haya una discusión sobre la legalidad de esa sanción, pero creo que eso no es lo que se está discutiendo en este momento, sino esta suerte de intromisión de la judicatura en contra de un juez que estaba conociendo una causa contra miembros de la judicatura, doctor. Mire, estimado Fabricio, no hay intromisión por parte de la judicatura. Ese es su papel, ese es su rol. El cumplimiento de sus funciones no puede ser entendido como intromisión. ¿Qué fue lo que sucedió? Que llegó un procedimiento disciplinario a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura sí o sí tiene necesariamente que entrar a discutir y a resolver.
Pero como se ha generado esta suerte de juego cruzado, tenemos un proceso penal por un lado y procesos administrativos por otro, la doctora Maribel Barreno, actuando básicamente en derecho y respondiendo a las máximas de la ética, ha decidido abstenerse como tal. Si se abstiene de la separación del cargo del doctor Macías, no tiene incidencia en el mismo, no votó ni a favor ni votó en contra, y menos en el proceso de suspensión, Fabricio, que es el que motiva el procesamiento por la supuesta obstrucción a la administración de justicia como tal. ¿Y por qué le digo esto? Porque claro, si la doctora Barreno se abstuvo, si de alguna forma la medida provisional, la medida que se aplicó en el caso del juez Macías, que es la medida de suspensión, no está vinculada con una decisión administrativa e institucional de la doctora Barreno, ¿cómo es entonces que decimos que es ella quien está obstruyendo la justicia porque se lo ha sacado de determinado proceso penal al doctor Macías como tal? Entonces, fíjese, Fabricio, que esto no tiene ningún tipo de sentido. Luego le han dado palestra prácticamente pública al doctor Macías para que haga una serie de interpretaciones absolutamente equívocas del Código Orgánico de la Función Judicial. Se ha discutido de si tenía que salir destituido con 2 votos, con 3 votos, con mayoría absoluta, con mayoría simple. La norma es absolutamente clara, Fabricio. La norma dice en el artículo 273 mayoría simple, y la mayoría simple de 3 personas son 2, no requiere mayoría absoluta. Luego, este invento que anda por ahí, de alguna forma publicitando el doctor Macías, de que se requería una mayoría calificada, es decir, 3 de los 5 que conforman el órgano colegiado, es absolutamente falsa. Yo le invito a usted y a la ciudadanía a no dejarse sorprender, a revisar el contenido del artículo 263 y 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde reposa aquel mandato normativo. Consecuentemente, insisto, este tipo de procedimientos responden a otro tipo de intereses. Acá no se está buscando la verdad, Fabricio, se está persiguiendo de manera infame a una persona que es absolutamente inocente. Ese es un tema o un caso por el cual está siendo investigada, procesada la doctora Maribel Barreno. El otro tiene que ver con tráfico de influencias, entiendo que ese es el tipo penal, a partir de la difusión del audio. Pongamos en contexto el audio. El audio se difunde una parte la semana anterior y otra parte se conoce este año, creo que son 71 minutos, me parece, de grabación, en donde se escucha una reunión en la que se entiende asistieron los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno con el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, el doctor Gustavo Cejo, y al menos esto es lo que se ha difundido. En esa reunión hubo un intento de presionar al juez de la Corte de Pichincha para que acceda a dar paso a una acción de protección, me parece, una medida cautelar que le hubiese permitido a Guadalupe Llori en ese momento recuperar su condición de presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el contexto de la situación que estoy refiriendo y cuál fue el papel de la doctora Barreno? Porque ese es el otro tema por el cual está siendo investigada. Doctor Christopher Gallegos. Lo explico, Fabricio. Miren, en los ojos de Fiscalía General del Estado, la doctora Barreno acudió a una oficina particular, participó de una reunión y en el marco de esa reunión habría ejercido influencia en función o en relación a su cargo para que se beneficie una tercera persona, que en este caso era Guadalupe Llori, como expresidenta de la Asamblea Nacional, quien habría motivado una acción de carácter constitucional. Y eso, en efecto, fue lo que Fiscalía General del Estado dijo o vendió a manera de idea en la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, Fabricio, luego de la investigación, que dicho sea de paso, ha sido cerrada de manera anticipada, no sabemos con qué apuro por parte de Fiscalía General del Estado, comiéndose sí las normas de forma en el proceso, se ha llegado a desacreditar esa verdad procesal. No existe acreditación de que la doctora Barreno haya ido a la reunión con conocimiento de qué temas se iban a tratar, con quiénes se iba a reunir, sino que más bien se ha acreditado por parte de los propios jueces, que eran los potencialmente influenciados, que la doctora Barreno jamás tuvo ningún tipo de comunicación con ellos. Pero la doctora Barreno estuvo en la reunión, o sea, eso es indiscutible. Ella estuvo en la reunión. Por supuesto, cuando se da esa reunión, Fabricio, la doctora Barreno no tiene un solo diálogo directo con el doctor Osejos.
que era el único juez de los 3 que integraba el tribunal que iba a resolver el recurso de apelación presentado por la doctora Llori. Consecuentemente, si usted está en una reunión en donde participan 5 personas, pero con la persona que importa para efectos de relevancia penal, usted no tiene ningún diálogo, no hace inferencias o no genera expresiones con pedidos, con solicitudes, con instigaciones, con inclinaciones, ¿cómo se puede hablar de tráfico de influencias? Luego, el propio juez, en el momento en el que rinde la versión en Fiscalía General del Estado, acredita Fabricio y ciudadanía que nunca la doctora Barreno le ha pedido absolutamente nada relacionado con su cargo. Consecuentemente, ¿cómo se puede hablar de tráfico de influencias? Claro, el proceso fue motivado al apuro, por eso es que Fiscalía General del Estado en la audiencia se presenta sin siquiera saber a quién correspondían las voces, Fabricio. No había correspondencia pericial todavía que determine qué voz era de la doctora Barreno y qué voz era de esta testigo protegido, más que protegido, testigo premiada, a la que le han acomodado un montón de falsedades para que intente incriminar, Fabricio, infamemente a una persona que es absolutamente inocente. Si usted llega en algún momento a conocer los extremos de este proceso, los extremos de la imputación, se va a dar cuenta que la imputación se asienta sobre un solo elemento, que es el testimonio de una persona que incluso en su propio medio de comunicación negó haber grabado, una persona que ha modificado sus relatos y sus versiones conforme a determinados intereses que, insisto, son intereses absolutamente oscuros. ¿Cómo se puede hablar, Fabricio, de la búsqueda de la verdad cuando esta persona, mediante testimonio anticipado, incluso habla de el presidente de la Corte Nacional de Justicia, habla de que le dio a conocer sobre este hecho que ella consideraba era un hecho delictivo al presidente de la Corte, y sin embargo el presidente de la Corte no hizo absolutamente nada, teniendo entre comillas el deber jurídico de actuar, el deber jurídico de denunciar? ¿Y qué es lo que sucede, para sorpresa de todos nosotros? Que ahora sale ese mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia a decir que los vocales deben dar un paso al costado. No es un proceso, Fabricio, que de alguna forma esté vinculado con el derecho. Acá hay otro tipo de intereses y hay otro tipo de motivaciones. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los intereses y las motivaciones que hay detrás de esta situación, doctor? Mire, Fabricio, ahora mismo no sabría decirle exactamente, pero estoy absolutamente seguro que pronto saldrán a la luz. A mí me da a pensar que acá intentaron fraguar el tema para perjudicar a una persona absolutamente inocente, forjándole incluso el escenario. Porque de alguna forma, de la acreditación que han hecho todos los que de alguna manera rindieron versión, generaron sus relatos en Fiscalía General del Estado, se tiene la siguiente información: que quien organiza la reunión es la testigo protegido de Fiscalía General del Estado, que quien pide la presencia de la doctora Barreno es la testigo protegido de Fiscalía General del Estado. Consecuentemente, ¿a favor de quién jugaba esto? ¿Qué era lo que quería grabar esta persona, Fabricio? Y fíjese usted cómo son las coincidencias de la vida política. Es esta misma persona que de alguna manera arma esta reunión, que a decir de sus propios compañeros fue ella quien invitó a participar en esta reunión en una oficina particular, la que más adelante aparece en la terna como primera opción enviada por parte de la Corte Nacional de Justicia. Esto, Fabricio, en política puede ser una coincidencia, pero en materia de búsqueda de la verdad, esto no es de ninguna manera una coincidencia, estimado Fabricio y audiencia. Acá se nos está queriendo vender un relato, se está queriendo posicionar un mensaje de desprestigio al Consejo de la Judicatura, cuando el órgano que está más desprestigiado es Fiscalía General del Estado. Porque seguro, como usted lo ha visto, Fiscalía ahora no se dedica a perseguir a los delincuentes, sino que persigue a los agentes que investigan al crimen como tal. Y más cuando esas investigaciones se acercan peligrosamente hasta el poder y más precisamente a Carondelet, Fabricio. Yo comentaba en estos días con la audiencia y lo compartía con la audiencia el hecho de que el Ejecutivo desconoce al vocal Javier Muñoz, que fue delegado del Ejecutivo, no delegado del actual presidente, sino del presidente anterior. La Fiscalía desconoce a la doctora Maribel Barreno, la Corte Nacional de Justicia desconoce al doctor Wilman Terán, y les piden que den un paso al costado. Entiendo que constitucionalmente no están obligados a renunciar y podrían dejar sus cargos o por renuncia o por una eventual censura y destitución por la vía de un juicio político en la Asamblea que no existe en este momento. ¿La doctora Barreno ha pensado en dar un paso al costado?
Para nada, Fabricio, esa no es una opción. Fíjese usted que Maribel Balleno no representa los intereses de Fiscalía. Eso sería más bien algo absolutamente opuesto a la ética y a la responsabilidad de un cargo de tal envergadura. Maribel Balleno representa los intereses de la colectividad, de la ciudadanía que confía en ella, que de alguna forma ha depositado esa confianza para que ella despliegue una política pública de justicia eficaz y eficiente, de acuerdo a las necesidades que tiene el Estado. No se le puede en este momento exigir que renuncie, mucho menos a través de estas misivas que, insisto, en principio se dice son absolutamente unánimes y luego se dice que son fragmentadas como tal. Pero hay algo más, Fabricio. Si nosotros, imagínense usted, si nosotros cediéramos frente a la pretensión de determinada autoridad, de determinado colectivo de la sociedad civil, ¿qué sería entonces de la estabilidad de la política pública como tal? Sería prácticamente equivalente a decir que, claro, porque incluso se difundió en medios de comunicación una reunión que mantuvo el presidente de la Corte Nacional de Justicia con algunos asambleístas en el marco precisamente del juicio político, es exactamente lo mismo y equivaldría precisamente a pedirle que dé un paso al costado. Esto no se trata de alguna forma, ceder a pretensiones particulares y a intereses absolutamente mezquinos. Para nada, Fabricio. Esto se trata de clarificar y de transparentar los procesos. Si usted un poquito averigua, Fabricio, nosotros teníamos la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso del tráfico de influencias señalada para el día 25 de agosto de este mismo año. Sin embargo, Fabricio, esta audiencia no se llevó a cabo porque la señora fiscal general del Estado se enfermó, tuvo un problema, un quebranto en su salud, lo cual es evidentemente entendible. Pero sin embargo, de aquello, Fabricio, horas antes de la instalación de esta audiencia, horas antes de que se consume como tal esta diligencia procesal, Fiscalía salía a hacer gala de que ya tiene día y hora, de que se va a generar un dictamen acusatorio en contra de estas personas. Eso es algo que realmente preocupa. O sea, ¿a qué están jugando? Procesalmente actúan de una forma, ¿no? Se enferman, no acuden a las diligencias, eso está justificado por causa de fuerza mayor, pero mediáticamente se vende otra idea, mediáticamente se vende una idea de Fiscalía siendo una aplanadora contra la supuesta corrupción, y esto no puede ser posible. No podemos mantener dos lenguajes cuando de alguna forma representamos a una institución. No podemos, Fabricio, salir y dar la cara con una máscara ante la opinión pública y luego procesalmente actuar de manera absolutamente visceral y desaprensiva con el derecho. Eso no puede suceder jamás. Pero yo me pongo a pensar, doctor, le insisto, legalmente no es que haya una obligación de que renuncien, pero digamos aquí el ente nominador desconoce a esa autoridad que sale de esa vertiente. ¿No sería conveniente que frente a esa ausencia de confianza den un paso al costado? Bueno, el ente nominador no es como tal la institución a la que se representa. Ahí cabe más que nada una delegación. El ente nominador es el Consejo de Participación Ciudadana, como usted conoce. Mire, no existe en este momento la necesidad de que siquiera se piense en esta alternativa de renuncia por parte de la doctora Maribel Balleno. Porque, insisto, esto sería, de alguna forma, ceder frente a determinadas presiones, Fabricio. Sería más o menos parecido a decir que la señora fiscal general del Estado debe necesariamente dar un paso al costado porque un grupo de la sociedad civil y además un grupo de profesionales ha denunciado el plagio de su tesis o de su trabajo de grado en la Universidad Central del Ecuador. Insisto, no se puede ceder al capricho ni de las autoridades ni de determinado segmento de la población civil como tal. Lo que hay que hacer es darle un baño de transparencia a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado y pedirles que actúen respetando el derecho, si no nos respetan a los sujetos procesales. Acá han querido hacer lo que la gana han tenido, Fabricio. Penosamente no han podido, porque claro, también están ocupados persiguiendo a otras personas que igualmente seguramente serán inocentes y que penosamente están en la mira del poder coercitivo del Estado. ¿Se sabe, doctor, en el caso de obstrucción a la justicia, si hay algún tipo de señal de la Corte sobre la fecha para la convocatoria de la audiencia de formulación de cargos? Todavía no hay una fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos, Fabricio. Sin embargo, insisto, Fiscalía General del Estado, de una manera bastante extraña, ha salido a enviar este tipo de mensajes. No sé con qué objetivo realmente. ¿Usted cree que hay una intención de presión por parte de la Fiscalía General del Estado sobre la Corte y sobre la Judicatura? Absolutamente, Fabricio. Si
de alguna forma usted me genera otro espacio de tiempo, en algún momento yo podría darle puntualmente incluso las reacciones que ha tenido Fiscalía General del Estado frente a determinadas acciones del Consejo de la Judicatura. Entonces, la dinámica de esta relación jurídico-procesal se está convirtiendo en el Consejo de la Judicatura haciendo algo y la Fiscalía General del Estado inmediatamente reaccionando con algo. Eso no puede ser así, Fabricio. La verdad procesal no se busca de esa manera. La verdad procesal tiene que salir por sí sola a través de las técnicas especiales de investigación, no a través del antojo de una persona, no a través del capricho de una persona o de un determinado colectivo. Penosamente, le digo, Fabricio, acá, por supuesto, hay otro tipo de intereses. Ese tipo de cargos siempre trae aparejado este tipo de circunstancias que de alguna forma le hacen vulnerable al funcionario para ceder ante determinadas cuestiones de carácter políticas, de carácter económicas y un sinnúmero de cosas más. Eso es entendible. Lo que no es entendible es que a pretexto de este tipo de circunstancias se persiga a personas que son absolutamente inocentes, incluso valiéndose del testimonio de una persona, como por ejemplo en el caso del tráfico de influencias, que no tiene más sustento que el contenido de sus palabras, Fabricio, porque más allá de aquello no ha aportado ni un solo elemento que permita objetivamente creer que ese testimonio como tal es válido, que ese testimonio tiene sustento, que se corresponde con otros elementos y con otros medios de acreditación. Consecuentemente, no estamos frente a un proceso limpio, no estamos frente a un juego limpio, Fabricio. Nos preocupa aquello, pero sin embargo nosotros no vamos a caer en el mismo juego. No vamos a torcer el derecho porque creemos que con el derecho podemos salir avantes. Doctor Christopher Gallegos, le quiero agradecer por estos minutos en su condición de abogado defensor de la doctora Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, para explicar a la audiencia su posición como abogado defensor y de la doctora Barreno frente a estos dos casos que están siendo ventilados a nivel de la Fiscalía General del Estado. Muy amable, doctor. Gracias, Fabricio. Buen día para usted y para la audiencia. Gracias a Christopher Gallegos que ha estado con nosotros. Pausa aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.